Mira, ¿cómo te va, Javier? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Es un ¿Qué placer. día hoy, Claramente que es lindo, un lindo día. despejado, ¿eh? ¿Será un día más, peronista? no sé, el día más claro, ¿no? Por lo menos el horizonte un poquito más claro. Irónicamente estamos hablando de lo que está ocurriendo allí en el Congreso. Desafuero y cárcel. Bueno, me parece que si efectivamente robó lo que dicen que ha robado, digamos, es lo que le corresponde, ¿no? Y si la justicia ahí por lo menos lo necesita de esa manera, le ha pedido al Congreso, un poder le pide al otro, bueno, accionar porque necesito seguir investigando. Y ahí está. Bueno, me parece que la Argentina que muchos queremos, la verdad, sobre la mesa, si robaste, vas a tener tu condena. En principio, Diego manejaba muchos fondos para temas de infraestructura y la infraestructura en Argentina, digamos, claramente no es de lo mejor, ¿no? O sea, el tema acá es por el gas licuado, ¿te acordás? Todo el famoso tema del gas, etcétera, ¿no? Sí, digamos, todas consecuencias de una cantidad extrema de regulación. Y que cuando vos metés regulaciones, se generan kiosquitos. Ajá. Es decir, digamos, vos sabés que una de las discusiones interesantes es entender que la corrupción es inherente a la existencia del sector público. Porque si vos te fijás en el sector privado solamente genera ingresos sirviendo al prójimo, con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés corrupción dentro de tu empresa, la consecuencia es que vas a ganar menos plata. Entonces, se autodepura, vos mismo. Claro, claro, porque si vos no lo limpiás, alguien va a descubrir que va a poder vender ese producto a un mejor precio, de mejor calidad, con lo cual la competencia te elimina. Entonces, o vos te cuidás o la competencia te elimina. ¿Qué tenés la competencia? A ver, ¿enfrente o adentro? Exacto. El que te elimina desde adentro también, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa circunstancia, el propio sector privado genera los anticuerpos para que no haya corrupción, porque si no quiebran. En cambio, en el sector público eso no pasa. ¿Por qué? Porque el sector público se financia con una fuente coactiva de ingresos, es decir, impuestos, es decir, sea eficiente o no, digamos, los ingresos los va a tener de todas maneras. Entonces eso hace que no tenga ninguna penalización y asociado a eso después aparecen algunos problemas, ¿no? Ejemplo, si el Estado es muy grande, ¿sí? Los que están dentro del Estado descubren que pueden hacer negocios apretando al sector privado y le sacan guita, y la contracara es que aparece el empresario, que es el tipo que se llena de barreras para no competir y cazar en el zoológico, cosa que solamente es posible cuando está el Estado en el medio. O después aparecen otras conductas donde tipos que, no se pudieron entongar con el Estado, pero los tienen que adornar para que no los moleste. ¿Todo esto en qué deriva? Sí, decime. Deriva en una pérdida de eficiencia y de bienestar para todos, que se reflejan en menores salarios reales y en productos de peor calidad a mayores precios. Entonces, lo que hay que tener en claro es que la corrupción es un elemento inherente a la existencia del Estado, porque después salen, deberían mirar el sector privado. ¿Sabes qué? Déjalo libre al sector privado, vas a ver cómo la corrupción va a ser mucho menor, o en el fondo no va a existir, porque si existe, quiebran. O sea, déjalo libre sin relación con el Estado. Ahí está el problema. Claro, saca al Estado lo mayor posible, es decir, reducir las tareas del Estado a lo mínimo e indispensable, porque si no, siempre da lugar a que haya corrupción. O controlado por el privado como corresponde. Porque es que ahí es muy difícil. Es que pero es que el problema es que en el sector público además tenés el monopolio de la fuerza. Entonces todo ese tipo de cuestiones hacen que cuando vos le das esas características al Estado, digamos, inherentemente alguien se va a dar cuenta que puede hacer negocios. Pero vos sabés que noté, y puntualmente con este gobierno, que muchos que eran convocados, Javier, te necesito para tal cargo en el Ministerio de Economía, pero mirá que acá vas a ganar mucho menos que lo que estás ganando en tu actividad privada, no vas a tener que mostrarte con el auto que te están mostrando hoy, los trajes, y bueno, fíjate porque va a ser... Y muchos dijeron, no me sirve, no, entonces no. Cosa que antes era la beca entrar al Estado. Qué bueno, me salvé. Entro a trabajar en el gobierno nacional, provincial, en un municipio de merda, donde sea, dice, estoy salvado. Yo noto que eso se ha revertido, cambió. Ya no entran a salvarse, ¿me entendés? Digo, no, yo me quedo en el privado, tengo mi auto, no me cuentan las costillas, ¿viste? La cosa se terminó. Sí, igual, digamos,
tengo, o sea, la sensación de que muchos de los que están en el sector público no podrían convalidar sus ingresos en el sector privado de ninguna manera, porque son unos inútiles, ¿sí? Y en el sector privado no tendrían chance de existir. No hablaba del inútil. Perdón, claro. El tipo que está bien, que este gobierno convocó a los mejores. Sí, no, digamos. Dice, no, mirá, yo digo no, conozco, tengo amigos que me han dicho no, sigo laburando donde estoy porque mi vida no quiero bajar el nivel de vida. No, tal cual, digamos, sí hay gente que también ha venido por el bronce, o sea, y a mí me consta que hay gente muy talentosa que forma parte del gobierno y que ha venido por el bronce. Pero te diría que desde mi punto de vista esos son más que nada las excepciones. La regla me parece que son gente que tiene remuneraciones que en el sector privado no podrían validarlas. ¿Y por qué están ahí? ¿Por compromisos? Bueno, no lo sé, digamos, o sea, pero están ahí. Pero ese es el estado que coincido con vos, que hay que cuestionar. Es decir, ¿viste? Para una bolsa de inútiles donde yo lo tengo que bancar, no. Sí, pero igual, digamos, el problema es... No estamos generalizando, ¿no? No estamos generalizando, eso está claro. Sí. Pero, digo, yo tengo la sensación de que la gran mayoría no puede validar sus remuneraciones en el sector privado. Ese sería el primer punto. Y segundo punto, digo, hay que tener en cuenta que todo lo que hace el Estado lo hace mal, o sea, difícilmente haga algo bien. O sea, vos sabés que Friedman decía, esto está en un libro que se llama Libre para elegir, que hay 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otro y podés gastarlo en vos o en otros. Naturalmente, ¿cuál es la mejor forma de gastarlo? Es gastar tu dinero en vos mismo, porque vos internalizás los costos y percibís los beneficios. Entonces, digo, el que está haciendo costo-beneficio todo el tiempo sos vos y te ocupás de hacerlo bien. Ahora, por ejemplo, una forma de gastar mal, ¿cuál es? Y es gastar la tuya en otro. ¿Qué haces? Minimizás el costo. Es cuando haces un regalo. Claro. Es decir, tratá de quedar bien, no digamos de que el otro esté contento con lo que vos gastás. Y por otra parte, una forma de gastar muy mal, ¿cuál es? Y cuando vos gastás en vos, la de otro. O sea, ahí, digamos, despilfarrás, haces un desastre. Ahora, la peor combinación de todas, entonces, ¿cuál es? Es gastar la de otros en otros, que es el estado del bienestar. Es decir, siempre funciona mal, porque no tiene sentido, digamos, que lo hagan bien, porque no lo pueden internalizar tampoco. Es decir, no internalizan el costo, no saben qué es lo que la gente quiere. Otra que es peor que todas estas, que es el populismo. Bueno, o sea, no solo la gasto mal, sino que la uso para el bien que yo persigo. Es decir, bueno, vení, así me sigo con el mismo gobierno y sigo en la próxima. Javier Milei está aquí con nosotros. Javier, contame, se habla de reforma laboral, reforma impositiva. ¿Sin esas reformas tiene futuro esta economía argentina? Bueno, digo, claramente las reformas estructurales son 3 que hay que encarar, digamos, y está muy bien como hiciste vos la pregunta, porque de la tercera no habla nadie, y es clave. Las 3 reformas son, primero, hay que hacer una reforma del Estado. Es decir, porque si no me están hablando de bajar el gasto público, quiere decir que no me van a bajar los impuestos. Y si no me bajan los impuestos, la reforma tributaria no sirve para nada. Desde el vamos, sí, ya. ¿Por qué? Porque la sociedad se divide en 2. Entre los que nos rompemos el lomo laburando y pagamos los impuestos y somos esclavos de esta corporación política, y los beneficiarios de los impuestos, ¿sí? Que en el fondo son una manga de parásitos que viven de los que creamos riqueza. Esa es la verdadera grieta. Esa es la gran grieta. Esa es la grieta, sí, los que laburamos y los parásitos. ¿Y sabes lo que pasa? Que los que van a hacer la reforma son los parásitos, son los que tienen además el monopolio de la fuerza. Con lo cual, yo digo, quiero escucharlos hablar de bajar el gasto público para que empiecen a bajar impuestos en serio. Te hablan, a ver, para el año próximo recortar subsidios, por sí, ejemplo, claro, siempre, ¿no? El sector privado, siempre todo lo que va o sea, todo lo que es factible bajar es cuando vas contra el bolsillo del sector privado, contra el que genera riqueza, nunca contra la mafia de la corporación política. Entonces, en tanto y en cuanto eso no cambie, este país no tiene futuro. Digo, eso es lo primero que hay que ver para cuando se discute el tema de la reforma tributaria. A ver, ¿cuánto bajan los impuestos? ¿Cuánta plata le devolvés al que crea riqueza? ¿O lo vas a seguir castigando teniendo que soportar a esta manga de inútiles que no sirven para nada? Primer punto. Segundo punto, la reforma laboral. En ninguna parte del mundo se castiga al trabajador como se lo castiga en Argentina. Vos lo que tenés es que de cada 100 pesos que recibe el trabajador, al empleador le cuesta 167.
Es decir, hay un sobrecosto para el empleador de 67%. Y además, pobre trabajador que recibe esos 100, cuando va a comprar las cosas, 50 se van en impuestos. Sí, señor. Es decir, que el 70% de lo que genera un trabajador se lo expropia el Estado. Oíme, Javier, desde un auto hasta el litro de nafta, lo que vos quieras. Exactamente. 50, 60% Pero, de impuestos. bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? De lo que genera el trabajador de riqueza, el 70% se lo lleva al Estado. Es decir, estás en una situación de esclavo. Sos un esclavo, verdaderamente, para el que estás en blanco. Y la otra reforma, digamos que hay que hacerla sí o sí, es la reforma del sistema previsional. La irresponsable de la bipolar de Tolosa. ¿Quién sí, es? ¿Cómo? ¿Quién es? La que perdió ahora el domingo. Sí, digamos, la que perdió el domingo. La morocha. A ver, el tema es el siguiente. Cuando vos tenés una relación 2-1 entre los aportantes y los pasivos, el sistema está al borde de la quiebra. Cuando vos tomás la relación aportantes-pasivos en Argentina, pero tomando los aportantes privados, esa relación está en torno a 1, un poquito arriba de 1. Es decir, el sistema está técnicamente quebrado y genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI por año. Siempre fue así. No. Peor. No. Lo empeoró esta señora haciendo que se jubile gente que no hizo aportos. Que no aportó nunca. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo que tenés es que el sistema está quebrado, genera este déficit y este déficit es creciente en el tiempo. Con lo cual, si no lo arreglás, esto explota. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es explicitar, mire, esta irresponsable, ¿sí? Digamos, la campeona del populismo hizo este desastre. Ahora esta cuenta hay que pagarla. Y listo, y enfrentar los hechos. O sea, el gobierno tiene que explicitar, porque una de las cosas... Ahora, yo no sé si el sistema va a funcionar aunque lo haga este gobierno, el que sea. El sistema de reparto no funcionó nunca, Javier. Bueno, de hecho, mirá qué interesante... A mí no me dejaron probar la FJP. Yo quería las FJP. Bueno, lo digo desde aquel momento que me mirá hicieron esto. optar. Es más, opté por la FJP y me la sacaron igual. Eso es lo que quiero oír. Fíjate esto, cuando se dio la opción para que te quedaras o te fueras, ganó por el 90% que la gente se quería quedar. Igual, digamos, el tuerto te lo afanó, te lo sacó. ¿Por qué? Porque era negocio político, ¿sí? Y no solo eso, fíjate esto, vos sabés que cuando se instaló, el primer país que lo hizo fue Alemania, lo hizo Bismarck. Y mirá qué chorro, ¿no? Porque cuando lo hizo, digo, para que veas que estaba pensado con la intención de afanar a la gente. La gente tenía una expectativa de vida de 40 y pico de años. Y la jubilación era de los 65, con lo cual era obvio que... Llegan poco, te dicen, o nada. Claro, exacto. Lo que no contaron fue con el progreso tecnológico que hace que la gente viva más. Y acá se replicó el modelo y se saqueaban las cajas. Entonces, digamos, habría que ir a ese origen. Pero fíjate esto, vos sabés que si hoy un trabajador mirá, entrar en un sistema de capitalización al inicio, ¿no? Sí. Vos sabés que el fondo noruego, sí, estamos hablando de los socialistas que usan la plata en el sistema capitalista, rinde 6% el fondo capitalizable. Y además, si Argentina creciera al 3%, ¿sabés con cuánta plata llegaría un trabajador al final de su vida de trabajador a los 65 años? Con solo los aportes de los del trabajador. De hoy, mínimo. Sí, $600.000. Claro. Y si consideras que también hay aportes por parte de los empleadores. Lo capitalizás, te da ese beneficio. Sí, exacto, etcétera. Está capitalizado, ¿sí? Con crecimiento. Y si tomás la parte que aporta la empresa, ¿sí? Tendrías $1.200.000. Suponete que te dé un retorno del 5%, son $60.000. Discúlpame, sí, el 10% son 120.000, son $60.000 al año, o sea, son 5.000 mensuales, son 90.000 pesos por mes. ¿Vos conocés que el trabajador tenga esa jubilación? Yo recuerdo siempre, en estos últimos años, que te decían a los abuelos, ¿no? A mis viejos les decía, al jubilado, con la tarjeta Argenta pueden comprar motos. ¿Y mi viejo para qué quería una moto? ¿Para qué quiere una moto? La compraba, bueno, o sea, de reparto a repartir ¿a quién? Aparte es mi plata, la tuya, la nuestra, que estamos hoy aportando, señora, para usted que es jubilada.
No es que se guardó la platita que usted aportó y ahora, no, la plata que generamos nosotros era que usted debe cobrar como corresponde. El reparto, contame lo siguiente, Javier. No, pero fíjate el tamaño de la estafa, ¿no? Porque pero el trabajador estaría recibiendo 90.000 y decime cuáles son las jubilaciones de ahora. Es un desastre. Entre la reparación histórica y no sé qué. Bueno, eso es otro gran error del socialista Prat Guy, que, digamos, con tal de hacer populismo cool, ¿sí? Entregó algo que verdaderamente generó un buraco fiscal enorme, una irresponsabilidad total. No sé si se va a pagar todo. Acá vienen abogados especialistas en el tema y lo ven complicado. Javier, ¿cuántos representantes existen hoy en el Congreso, por ejemplo, o en la política argentina, liberales? Ninguno. Es un problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No hay. Porque mira que conozco unos cuantos. Bueno, yo creo que yo sé que no quieren el Estado. Es más, algunos amigos míos dicen, donde yo tengo un amigo que entró en el Estado, dejó de ser mi amigo. Pero pero de alguna manera tenés que entrar como para cambiar esto, porque es sentido común todo lo que vos planteás. Bueno, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Primero que está muy estigmatizado ser liberal en Argentina. Obviamente la izquierda en eso de crear falacias del hombre de paja es especialista en crear mentiras. Pero no puede dejar que ellos marquen la agenda. Bueno, está bien, digamos, pero algunos liberales, o sea, en lugar de ir y dar la batalla, digamos, se quedan encerrados en sus círculos con discusiones, o sea, para mí estériles. De hecho, hay gente del con Facebook solo no hacemos nada. Claro, del liberalismo que cuestiona mucho mi paso por los medios. Y bueno, ok, entonces seguí entregándole espacio al otro. Sí. Me parece que hay una parte que tiene que ver con eso. Hay una parte que tiene que ver con que muchos de nosotros sentimos fuerte repulsión por el Estado. Entonces vos fíjate esto. Ahora, el tema es qué tenés vos conceptualmente, porque a mí, por ejemplo, me han dicho... A mí no me gustan los extremos, ¿me entendés? Pero, por ejemplo, fíjate... Irte muy al extremo liberal y que todo... No. Pero, por lo menos, dame la opción y, bueno, yo te pongo ahí... Pero, bueno, a ver, vamos a un caso concreto. Dale. Digamos, bien, a mí me dicen, bueno, ¿vos serías presidente del Banco Central? Y yo te contesto y te digo, sí, solo sí, soy el último. ¿Por qué? Porque hago la reforma financiera y después lo llamo a Bombita Rodríguez y que lo haga desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás cuánto era... El Banco Central no es una institución que es previa a que exista el país, es de 1935, o sea que el país existía antes. Sí. Vos sabés que la inflación previa a que exista el Banco Central fue del 3%. Los 10 primeros años del Banco Central, que era mixto, fue 6%. Y después, cuando se nacionalizó, se hizo nacional y popular en el 46, la inflación promedio es del 150%. Y si vos le sacás el periodo de la convertibilidad, que básicamente no había Banco Central, es 170%. Entonces la pregunta es, ¿a quién ha servido el Banco Central? ¿O acaso el impuesto inflacionario no es algo que te afanan los políticos sin pasarlo por el Congreso? Cuando está quien te compara la Reserva Federal con un Banco Central, ¿está bien dicho? Bueno, la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos y es un Banco Central que justamente una de las partes de la Reserva Federal es privada. O sea, no es todo público. Es distinto entonces. Exactamente, es distinto. Es distinto. De vuelta, pero a lo que voy es, vos podés vivir sin Banco Central. Ejemplo, Hong Kong no tiene Banco Central. Los billetes de Hong Kong tienen el símbolo de HSBC, es una caja de conversión y con lo cual vos podés vivir sin Banco Central. ¿Y eso por qué es importante? Porque el impuesto inflacionario es una forma por la cual los políticos te roban, ¿sí? Porque la inflación es un impuesto, que además es el impuesto a los pobres, ¿sí? Y no pasa por el Congreso, donde se supone que los impuestos se deberían aprobar en el Congreso. Ya tengo que ir a la tanda, me recontrapasé. ¿Vos creés que esta sociedad argentina culturalmente puede vivir en un ámbito liberal? Mira, ¿O llevaría años? Hay que tener, o sea, la gente no está acostumbrada a la libertad y le tiene miedo a la libertad. Pero, a ver, esto es como, digamos, igual que el alcohol. Requiere mucho más compromiso. Tenés que ser ordenado. No, claro. Laburar, te tenés que hacer cargo de los costos de tus decisiones. Exacto. Pero fíjate esto. Cuando se quiso prohibir el alcohol, que estaba la ley seca, para el Capón y todo, era un baño de sangre, era un despelote de novela, no, porque la gente no tiene que tomar. ¿Y sabe qué? Al final después la gente aprendió a tomar, que si se tomaba demasiado se ponía en pedo, generaba
quilombo, le costaba, tenía costo que pagar. Bueno, digamos, esto es igual. Ahora, digo, vos no podés aprender a ser libre si te tienen todo el día enjaulado bajo la jaula del Estado. O estuviste siempre enjaulado, un canario, lo tenés siempre enjaulado, soltalo, se estrella contra la pared. Exactamente. Pobrecito, no. Gracias, Javier. Pero su naturaleza es volar. Pero su naturaleza es volar, sí. Y no bajito, sino alto. Exactamente. Gracias, Gracias Javier a vos, Milei. Eduardo.